Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. A nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, le damos a todos y a todas la más cordial bienvenida. A todos los que nos escuchan a través de la aplicación Zoom y a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de la red social Facebook Live, bienvenidos sean. En la mañana de hoy, continuando con nuestro ciclo de actividades, mayo 2025, tenemos con nosotros a los compañeros doctor Félix Córdoba Iturregui y al doctor Raúl Manuel Núñez Negrón, quienes habrán de presentar, particularmente el doctor Núñez Negrón, la obra del doctor Córdoba Iturregui titulada Insularismo de Antonio S. Pedreira, el investigador y el artista, publicada en 2004. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado de investigación y paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas, y también me acompañan la compañera Magali Cintrón Boller, bibliotecaria de nuestro centro, la compañera Yadira Tirado, archivera del centro, y la doctora Carmen Oribe, colaboradora del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Ahora, sin más, quisiera dejarlos con la compañera Magali Cintrón Boller para que realice la presentación formal de nuestro invitado. Recuerden, antes de pasar a la compañera, que todos los que nos encontramos en Zoom podemos realizar las preguntas o comentarios que estimemos necesarios a través del chat de la aplicación, y al finalizar la actividad se recogerá y las pasaremos a nuestros invitados para que reaccionen a estas. Igualmente pueden hacer la mano para conversar con nuestros invitados. Aquellas personas que se encuentran viéndonos a través de la red social Facebook pueden realizar sus preguntas y comentarios a través del chat de la aplicación, y acá los recogeremos en el Zoom para entonces reaccionar a esos comentarios. Sin más, los dejo entonces con la compañera Magali Cintrón Boller y que disfruten de la actividad. Buenos días. El doctor Félix Córdoba Iturregui es catedrático jubilado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo una maestría en literatura española en la Universidad de Nueva York en Madrid en 1968 y un doctorado en literatura de la Universidad de Princeton en 1978. Como escritor ha cultivado el género de la poesía, la novela, el cuento, el ensayo y la literatura infantil. Asimismo, ha llevado a cabo investigaciones históricas y económicas. Algunas de sus publicaciones son las siguientes: Canto a la desobediencia, poemario de 1998, El sabor del tiempo, novela 2005, Ante la frontera del infierno, el impacto social de las huelgas azucareras y portuarias de 1905, libro de 2007, Los hilos de la sombra, novela de 2009, Diálogo con una isla, poemario 2011, junto con el doctor Jorge Colón Rivera y José Córdoba Iturregui, el proyecto de explotación minera en Puerto Rico 1962-68, Nacimiento de la conciencia ambiental moderna, libro de 2014, que está disponible gracias a la donación de ellos en la Biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas, La agonía de la máscara, novela de 2017, y La eliminación de la sección 936, La historia que se intenta suprimir, libro de 2020. Por otro lado, la presentación del libro del doctor Córdoba Iturregui estará a cargo del doctor Raúl Manuel Núñez Negrón, escritor, abogado y profesor universitario, director ejecutivo de la Academia Judicial Puertorriqueña. Su preparación académica incluye una maestría en estudios hispánicos y cultura de la Universidad de Nueva York en 2003, un doctorado en literatura latinoamericana de 2010 de la Universidad de Harvard y un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de 2016. Ha sido profesor en el Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales, el Departamento de Literatura Comparada de la Facultad de Humanidades y la Escuela de Derecho, todos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha publicado 6 libros, entre los cuales se encuentra El oficio del vértigo de 2010, que ganó el premio Pen Club de Puerto Rico de ese año, Políticas de humor en América Latina, estética y discurso satírico en el siglo XIX de 2011, y Comida de peces en 2016 y Mandamás en 2023. Ahora dejo con ustedes al doctor Raúl Manuel Núñez Negrón y más adelante al doctor Félix Córdoba Iturregui. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Podemos resumirlo en Manolo, el nombre tan largo. Este, agradezco la invitación que me hace la Universidad de Puerto Rico. Quiero saludar muy cariñosamente a todos los que nos acompañan, sobre todo al colega Pancho Moscoso, que hacía tiempo que no lo veía, y a Jorge, así como a Félix, ¿verdad? Nos unen otros lazos mucho más profundos que el lazo intelectual. Así que voy a intentar iniciar la conversación respecto del libro de Félix. Intentaré ser lo más ameno y ligero posible.
Nos convendría, supongo, imaginarlo deambulando por los pasillos de la universidad que tanto amó, o caminando por las calles de Río Piedras, el rostro un poco adusto, los lentes sobre el tabique ladeado, el lazo sobrio apretándole el cuello, quizás con algunos pocos libros en el regazo. Nos convendría, con toda certeza, pensarlo en las calles de Nueva York, todavía joven, en una esquina de la 116, tirando para Riverside Drive, con el abrigo tapándole las mejillas y las manos temblorosas de frío, camino de la biblioteca, añorando sin duda los colores del trópico, aquellos versos de Gautier Benítez grabados a fuego en la memoria. Qué hermosa estás en las brumas del mar que tu playa azota, como una blanca gaviota dormida entre las espumas. En la poesía es como se expresa mejor el pensamiento. Él lo sabría entonces en su fuero interno, quizás sin haber leído a Wittgenstein. Pedreira alcanza una intuición, una perspicacia inquisitiva pocas veces frecuente en la ensayística puertorriqueña. Nos convendría recordar de paso que este hombre al que llamamos Antonio S. Pedreira era huérfano y trabajó en una fábrica durante la década de 1920 mientras era estudiante en la Universidad de Columbia. Nos convendría reconocer que este hombre sintió como pocos la convicción de que frente a la amenaza de la desintegración social, de la posible disolución del país, el sentido de la educación era transformar la vida pública. A riesgo de incurrir en un anacronismo imperdonable, me gusta imaginar que Pedreira estuvo obsesionado con un dilema que retrata muy bien William Butler Yeats en su relato The Choice, la perfección de la vida o la perfección de la obra. Esa es la pregunta. ¿Será posible conquistar ambas? Esa es una interrogante para los biógrafos. En Pedreira, pienso, había una conciencia muy intensa de la vulnerabilidad de la fábrica social y del devenir de Puerto Rico. Siempre que pienso en la obra de Pedreira, en su proyecto vital, me resulta inevitable evocar el modelo propuesto por Fitch. La cultura es una rama imprescindible de la libertad. Si no se cultiva con esmero la cultura, no habrá nunca una defensa posible de la libertad política, que es también, y los filósofos griegos lo sabían, sinónimo de libertad moral. Para Pedreira, un pensador cuya inteligencia estaba bajo el influjo de la filología, esto es, de la lengua que empleaba magistralmente, vivir era analizar, pensar, registrar la complejidad de la vida y la historia. Puede que ningún otro puertorriqueño de su época haya experimentado con mayor intensidad la alegría y la responsabilidad de la meditación. Puede que pocos hayan comprendido mejor la necesidad de convertir el archivo en alcázar, la investigación minuciosa en casa de la conciencia, la discusión abierta y generosa en un camino a la sensibilización de la percepción. Puede que pocos puertorriqueños hayan comprendido mejor la naturaleza mediadora del lenguaje. Puede que, como Merleau-Ponty, estuviera incuestionablemente consciente de los poderes y los misterios del lenguaje. Pedreira busca ser entendido siempre. Atesora los matices y los recursos de la lengua. Explora la epidermis de la prosa. No habrá llegado la hora de reevaluar la figura de Pedreira. No habrá llegado el momento de reconocer que la lectura dominante en torno a su producción literaria incurre en algunos llamados prejuicios, en repeticiones sin fundamento, en lugares comunes. No es hora de volver a Pedreira para leerlo como leemos a Platón, a Montaigne, a Marx, a Hostos. Quiero decir, no es hora de leer a Pedreira como nuestro contemporáneo. No ha llegado la ocasión de conceder que es uno de los grandes ensayistas del Caribe hispano y de la América Latina en español. Félix Córdoba Iturregui sugiere que sí, y por eso nos entrega un texto crítico rotundo, enjundioso y bello, un texto que se lee como una novela, un ensayo de enorme profundidad, un estudio literario y cultural tan riguroso y honesto, tan exquisito en sus matices, tan inmerso en la lucidez que las palabras adquieren una cierta
una hermosa carnalidad. Insularismo de Antonio S. Pedreira, el investigador y el artista, persuade los sentidos y el intelecto con una cadencia arrolladora, con una perspicacia inquisitiva que no discurre, sino que canta a la manera de Sócrates y que casi baila como el Zaratustra de Nietzsche. Hacía mucho tiempo que un libro no me emocionaba hasta los huesos porque, sin dejar de ser un volumen de análisis literario y cultural, es también un homenaje, un acto de justicia, una reivindicación clarividente de una figura fundamental de la literatura y la cultura puertorriqueñas. Nadie, o muy pocos, maticemos, había calado en las profundidades del discurso y la propuesta de Pedreira como lo ha hecho Félix. Pocos han explorado el insularismo y su contexto con esta mezcla de audacia e intensidad, con esta sabiduría y este ingenio. Dialéctica de la sensibilidad es la suya. Al igual que Schiller, Félix sabe de dónde surge el origen de nuestro lamento y sondea con generosidad y apertura la conversación iniciada por Pedreira. Aquí, en estas páginas, ambos se dan la mano y son hijos de una misma esperanza, al decir de Dante, y de un mismo empeño, evitar a toda costa la erosión de la semántica puertorriqueña, evitar a toda costa que otros u otros nos digan y al decirnos nos cancelen. Al leer a Félix, ¿se entiende? Más allá de toda duda razonable, hoy estoy vestido de abogado y pido disculpas. Que Pedreira intentaba servir a un compromiso mucho más grande que él mismo y que le cupo en suerte legar al país algunas conjeturas, algunos problemas, algunas intuiciones, algunas imágenes que siguen siendo hoy increíblemente pertinentes. ¿Qué hacer frente a un clásico? Primero, protegerlo del desencanto y de la demagogia. Generar un espacio para que sea repensado y no pierda su actualidad, para que siga cautivando la imaginación y fomentando, cómo no, la controversia. Y he aquí que esto hace Félix, con suma delicadeza y elocuencia sagaz. Extrae del insularismo sus mejores luces y problematiza con una mirada nueva sus disputadas sombras. Es un texto, sin duda, al que siempre se vuelve. Volver al insularismo, releer a Pedreira, sí y sí y otra vez sí, pero esta vez de la mano de Félix Córdoba Iturregui, que en este libro esencial, inevitable, creo yo, destinado a transformar nuestro modo de entender a Antonio S. Pedreira, nos comparte algunas nociones que me gustaría cifrar en un decálogo, si perdonan mi esquematismo. Primero, Pedreira fue ante todo un artista excepcional, que ejerció la crítica con gran pasión y acrisolado tino. Fue un escritor, son palabras mías, descomunal, no uso los adjetivos en vano, sensible al genio autónomo de la lengua, con unos registros de expresión, con una asidua densidad en la prosa, con una noción acendrada de la significación y del peso de la tradición, que supera, a mi juicio, sin excepción, a todos sus críticos. No es ni quiso ser un inquisidor, es un polemista, un soñador profundo del lenguaje, un enamorado de las palabras. Félix detalla aquí el alcance de su labor cultural, casi siempre ninguneada con excepciones, de su sensibilidad enamorada de dos espacios en donde actuó con vigor y suma coherencia, la biblioteca y el archivo. Pedreira lo propone sin matices. No se puede superar la condición colonial sin respaldar, sin apostar por el uso y el abuso de la biblioteca y el archivo, dos zonas precarizadas del ámbito cultural sin las que tampoco es posible la construcción de la nacionalidad. Lo que nutre la vida de Pedreira, dice Félix, es esa búsqueda, es ese deseo de elaborar esos lugares en el imaginario puertorriqueño y en la realidad. Sorprende que algunos críticos importantes hayan soslayado esa faceta central de su trabajo. Destaco, eso sí, la importante aportación, la iluminadora aportación de Juan Gelpi y Laura Rivera en un artículo muy enjundioso que Félix cita, así como los trabajos de Carlos Alberti y de Rodríguez Berú.
Segundo, si una tradición literaria no se considera como tal hasta que surge en ella la crítica, Pedreira es el vivo ejemplo de la pasión por la investigación y la reflexión libresca. Para muestras, un botón basta, su monumental historia del periodismo en Puerto Rico. No es otra cosa con historiar al país desde la experiencia de la censura, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Félix documenta en detalle sus procesos de indagación, la dinámica abierta de sus cavilaciones, su manera de trabajar con los sedimentos de la historia y organizarlos en una historia común. Contrario a lo que se ha dicho, Pedreira es un pensador que se resiste a las clausuras, un creador con una conciencia muy clara del carácter provisional de sus conclusiones. Y eso está a la vista en el insularismo. Pedreira además sabía que era central, cito, la frase es hermosa, provocar apetencias del libro y construir nuestra propia historia literaria desde cero. Ante el vacío y la oquedad institucional, Pedreira opone la creación ingente, el fervor por los recursos de la palabra, la poesis. Es decir, Pedreira propone la creatividad articulada. Quienes han arguido que Pedreira es el padre del nacionalismo cultural, quienes se decantan por representarlo como un esencialista hispanófilo, encontrarán en estas páginas una refutación lúcida y escrupulosa. Tercero, Félix evidencia la importancia radical de las metáforas en la obra de Pedreira. Hay toda una metafísica de la metonimia y de las imágenes en la prosa del maestro. Esa búsqueda de la inteligibilidad, esa pulsión por el desciframiento, esa nostalgia por un cierto zumbido rutilante de la lengua y la comunicación marcan la poética de Pedreira, su intención de significar todo el tiempo. Ahí están, ya son conocidas las múltiples referencias náuticas, la idea central del viaje. Pero Félix, sin descartarlas, destaca otras imágenes que, vistas con distancia, son igualmente sugestivas e importantes para comprender el proyecto de Pedreira, la magnitud, diría yo, de su prodigalidad verbal. Por ejemplo, la idea reiterada de una personalidad carbonizada, cito, es decir, de una personalidad mimética que reproduce el decir de otra cultura. A esa podemos sumar la metáfora del rompecabezas, también articulada por Pedreira para aludir a una convicción que atraviesa toda su obra, que es la siguiente: las formas de subordinación fragmentan el espíritu nacional, el alma puertorriqueña, y la única manera de aglutinar los pedazos de una cultura intervenida, como era y es la cultura puertorriqueña, es la estética. Sigamos sumando. La metáfora del tablero de ajedrez, la de la ciudad libro, la del síncope, la de Puerto Rico como espacio fronterizo y esta muy bella, la del caminar por un campo de niebla. ¿Habrá otro autor o autora puertorriqueño que intuyera mejor el poder, el vigor vivo, las potencialidades de las metáforas? ¿Podríamos prescindir de esos tropos inaugurados por él para explicar la cultura puertorriqueña hoy, para identificar sus problemas y sus retos? Creo humildemente que no. He aquí otro acierto de Pedreira y de Félix. Sus metáforas clarifican, son transparentes, no empujan a la opacidad. Con sus metáforas, Pedreira se mueve a la visibilización de nuestros problemas más acuciosos. Entonces, ¿verdad? En Pedreira me gusta pensar, las metáforas son también presagios. Cuarto, Félix elabora una visión de Pedreira que parte de una frase suya que merece una reflexión más profunda. Cito, es fuerza merodear por el extrarradio de la historia oficialmente escrita. Esa propuesta es de Pedreira. El Pedreira retratado por Félix ansiaba un diálogo, una escritura que discurriera fuera de los círculos oficiales del poder. La razón es sencilla. La voz que surge del circuito del poder no respondía entonces, en el momento de la escritura de Pedreira, no respondía al país. La complacencia era la aceptación de la sujeción. Lo que Pedreira perseguía, señala Félix,
era colocar la escritura, la experiencia de la escritura, fuera del dominio de la colonialidad. Su convicción conmueve, solo se piensa con entereza desde los márgenes. Pedreira intuye en la periferia una salida, una estrategia. Pedreira intuye en la periferia una ética. Este ha sido uno de los grandes silencios en torno a la obra de Pedreira y me parece que este libro lo resuelve. Una omisión, a mi juicio, demasiado significativa como para no analizarla en detalle en otro momento. La exclamación de Fausto quizás pueda ayudarnos a explicar la relación conflictiva de los escritores y los críticos con la tradición. Cito, tantos muertos que matar. Mefistófeles toma un turno para proporcionar consuelo. Están muertos y son polvo. Responde desde Río Piedras Ana Lidia Vega y le hace eco el profesor Rafael Bernabe en un libro colosal. Es La maldición de Pedreira. Esta visión o recuperación rescatada por Félix da el traste con ese Pedreira reaccionario y burgués que un sector de la crítica ha manejado no sin cierta liberalidad, a mi juicio. Quien lea este magnífico texto de Félix lo pensará dos veces antes de hablar de la biblioteca hacendada de Pedreira, una opinión que por evidentes razones no puedo compartir. Quinto, Félix atiende un corpus de lecturas críticas muy importantes en la recepción y discusión del texto pedreriano y aborda dos acercamientos dominantes de los últimos 50 años: el asunto de la raza y la visión de la mujer, con una gentileza solidaria y una deferencia afectuosa, sin ánimo de zaherir, refuta los planteamientos de José Luis González, muy cuestionables a mi juicio, en materia de historia literaria, a veces livianos, cuando no adulterados, pero eso es materia de otra discusión. Los acercamientos de Juan Flores, ya clásicos, cuyo libro supongo habrá que volver a revisar con una mirada un poco menos ingenua, sin desmerecer sus grandes aportaciones, y los planteamientos ya clásicos e importantísimos de Arcadio Díaz Quiñones. Estos son, desde mi perspectiva, unos capítulos centrales del texto y pueden quedar resumidos en esta afirmación. Pedreira no elaboró un discurso de pugna y conflicto racial. Félix dedica a este asunto páginas sustanciales y brillantes. Cito, la violencia emanaba de la dinámica social esclavista, no del discurso de Pedreira. Dice, Pedreira no habla de razas inferiores. Pedreira habla de la llamada raza inferior. No es lo mismo, ni se escribe igual. Los matices y los sentidos latentes en las palabras son vitales para dilucidar un texto. Sobre todo en insularismo, ningún otro texto puertorriqueño ha generado una lucha de interpretación mayor. Ningún otro texto ha provocado un malestar heurístico mayor. Tiene por eso para mí un poder fundador, un magnetismo que supera a todos y a cada uno de sus críticos. Ni Pedreira ni sus críticos son inmunes. Por eso, dice Félix, y para mí dice bien, cito, Pedreira no inicia las disputas culturales y raciales, lo que hace es reconocerlas. En una frase lapidaria, no negar los efectos de la cultura de la esclavitud, que estaban todavía vigentes. El propio Pedreira lo dice. Puerto Rico, cito, Puerto Rico ha vivido ficticiamente una vida histórica, ajena a su naturaleza étnica. Félix insiste, no sirve a ningún propósito constructivo falsificar, tergiversar o no creer en las palabras de Pedreira. Pedreira no tenía ningún interés en suavizar el prejuicio racial y Félix ofrece pruebas reiteradas de ese axioma. Un catálogo pormenorizado de ese tema en toda su producción. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que ninguna de las tesis sobre Pedreira sale intacta de este tratado. Y eso es bueno para la literatura puertorriqueña y eso es saludable para el debate literario y cultural. Reconozcamos de una vez que Pedreira, con virtudes y defectos, atrae siempre la atención hacia problemas específicos
y nos muestra zonas más complejas, más vastas, no tan nítidamente circunscritas de la complejísima realidad puertorriqueña. Él mismo lo delinea. Cito, este ensayo, ni caricia, ni indiferencia, ni agravio, no ha de entenderse como un dogma, sino como una controversia. Ese huir del dogma, de la pontificación gratuita, debería ser un mantra de quienes aspiramos a los trabajos del pensamiento. Mercedes López Baralt lo resumió en una expresión exquisita: insularismo, motor del diálogo. Sexto, Pedreira reflexionó, no sin cierta agonía, y este libro da cuenta de ello, acerca de nuestra cultura como una fundada sobre la desgracia. Podría hablarse de un derecho a la angustia, supongo, una tendencia de nuestras letras, sin ir más lejos. Si vivimos la carencia, si habitamos la carencia, hay que aprender a pensar y a producir desde la carencia. Hay que hacer de la carencia el lugar de la sustancia. ¿Qué fatalidad nos asolaba, según Pedreira? He aquí la respuesta. Cito, vivimos oficialmente en perpetua comisión, respirando legislatura. Nacimos en colonia y en colonia pensamos y actuamos esperando una patria por prescripción. La praxis intelectual de Pedreira, se recita, conmueve porque, para quien quiera verlo, es una búsqueda afanosa por superar el coloniaje interior de la conciencia. Pedreira lo sugiere en muchas ocasiones. El colonialismo es una tragedia política, pero es también una tragedia del espíritu humano. La necesidad de nombrar en Pedreira es una huida de la tentación del silencio, que es la tentación de la aquiescencia, que es la tentación de la fuerza aisladora de la experiencia colonial, que es la tentación de la obliteración de la memoria compartida. Séptimo, sin duda, por esto resultarán fascinantes las entradas dedicadas a las convergencias y diferencias entre el discurso de don Pedro Albizu Campos y el de Antonio S. Pedreira. Voy a repetirlo por si no se entendió. Convergencias y diferencias entre el discurso de don Pedro y el de Pedreira. Este capítulo del libro está destinado, me parece a mí, a abrir nuevas vías de análisis e interpretación. Félix aborda aquí el silencio de Pedreira y la indecibilidad de Albizu. Félix intuye un drama muy íntimo, que no era solo el drama de Pedreira, sino el drama de la intelectualidad puertorriqueña, el conflicto entre la significación privada, las convicciones y la expresión pública, el conflicto entre la palabra y la acción. Pero Félix es concluyente. Cito, toda la obra de Pedreira puede verse como un forcejeo por sacar a Puerto Rico de la relación de subordinación colonial en la que siempre había vivido. Sobre esto hemos compartido algunas conversaciones y sería muy interesante, ¿verdad? No solamente atender o pensar el silencio de Pedreira, sino de otras figuras importantes de la época que coincidieron con don Pedro. Trabajo por hacer. Octavo, en esa misma línea de pensamiento, otro aporte decisivo del texto de Félix es su cuestionamiento del vínculo que cierta crítica ha establecido entre Pedreira y el autonomismo en su versión estadolibrista. Nada más lejos de la evidencia, la domesticación de Pedreira se da bajo el benitismo, y quienes primero tratan de moderar el texto, digamos, de neutralizar el texto, de declarar superada la obra de Pedreira, son personalidades como Eugenio Fernández Méndez y el propio don Jaime. No existe en Pedreira, no se encontrará por ningún lado la idea de desarrollar la cultura nacional sin conexión con un Estado propio, puntualiza Félix. Noveno, convendría leer con mucha pausa hoy la sección 14 del texto, dedicada a la universidad y a la relación de Pedreira con las instituciones superiores de enseñanza. Inquieta, extremece la defensa que hace Pedreira de la universidad pública, su insistencia en la preparación de los catedráticos y la seguridad de empleo para los docentes. Cito,
Mientras en la universidad no existan garantías para la divergencia, esta no pasará de ser una exquisita bombonera. Cierro cita. Pedreira quería, y lo dice en una locución hermosa y conmovedora, llegar al fondo de la universidad invisible. El campo educativo, lo supo bien, era un ámbito de lucha estratégica. En pocos estudiosos puertorriqueños aparece una visión de la universidad más preclara, una visión más limpia del proceso pedagógico, la necesidad de un libre intercambio al margen de toda, cito, pompa académica. También llamó la atención sobre la reflexión final de Félix en torno a la configuración de un canon literario puertorriqueño. ¿Cuáles son las posibilidades y los límites de un canon en una colonia? Pregunta para los filósofos. Por último, Félix nos recuerda que Insularismo es un texto de una belleza incuestionable, de un esplendor perturbador en la prosa, de un ritmo y unas cadencias inigualables. Insularismo es un texto que desencadena la alquimia más enérgica de la palabra. Es un acontecimiento del idioma en el que afloran densidades y potencialidades que no terminan nunca de conmocionarnos. Es un texto que imanta y que absorbe, donde las palabras vibran, y relampaguean. Adorno diría, los únicos pensamientos verdaderos son aquellos que no llegan a captar su propio significado. No sé si Pedreira verdaderamente pudo vislumbrar el alcance del texto que estaba escribiendo. Llevo más de 25 años dialogando con Félix sobre Pedreira. Tener este libro en mis manos es volver a su salón de clases, poder inaugurar su entrada en las bibliotecas es un honor que me conmovió entonces y me conmueve hoy profundamente. Mi vanidad quiere pensar que la contemplación vigorizada del discípulo que fui y del estudiante que siempre seré reafirma lo que él y yo sabemos y lo que supo Pedreira antes que nosotros. No hay oficio más privilegiado que despertar en otros hombres y en otras mujeres el ansia de saber, el ansia de entender. Puede que no haya tarea más digna, más humilde, que inducir en otros el amor por lo que amamos. Aquí Félix y Pedreira se dan la mano, porque ambos fomentan con intensidad paralela el amor a la riqueza y a la complejidad de Puerto Rico y a los puertorriqueños. Sus trabajos son siempre, para mí, un estímulo permanente. Este libro, auguro, está destinado a sacudir y expandir los cimientos del modo en que se ha leído a Pedreira por décadas. Es una zarza ardiente en el desierto o en el Caribe, que es más lindo. Un texto único, ejemplar, una crítica que es, en el mejor y más amplio sentido de la palabra, arte en estado puro. La lectura de una vida. Un monumento a un intelecto, a una pasión y a una vocación que cada día rejuvenecen. El intelecto, la pasión y la vocación de mi amigo, de mi entrañable amigo y maestro Félix Córdoba Iturregui. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Manuel Núñez Negrón. Ahora quisiéramos dejar con ustedes al doctor Félix Córdoba Iturrey para que reaccione a la presentación del compañero profesor Córdoba. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y antes que nada quiero agradecer la invitación que nos hicieron en el Centro de Estudios Históricos a presentar este libro nuevamente. Para mí es un honor participar en este espacio que ustedes han creado. Y un saludo a todos los profesores y a todas las profesoras y oyentes de este programa en el día de hoy. Antes de comenzar, quiero agradecer entrañablemente, ¿verdad? Las palabras de Manolo. Para mí son siempre conmovedoras. Él se declara discípulo mío en esa presentación y yo hace tiempo le estoy diciendo a él lo que me parece a mí que es uno de los grandes orgullos míos, decir que ahora quizás yo sea el discípulo de él. A mí me parece que cuando uno enseña,
una de las cosas más conmovedoras de la enseñanza es que uno aprende siempre de aquellos que están oyendo a uno. Yo no sé si uno tiene la capacidad de enseñar o de abrir quizás espacios de reflexión, ¿verdad? Yo siempre he visto con mucha humildad el trabajo en el salón de clase y en cierta medida durante muchos años me encargué un poco de desmontar un poco la autoridad en el caso mío, del profesor, ¿verdad? Para darle un mayor espacio a los estudiantes para que pudiesen expresarse con libertad y con mayor honestidad. Nunca olvidaba yo una palabra que había leído de unos comentarios sobre poesía que hizo Ezra Pound, si no lo estoy recordando mal, que decía que la universidad estadounidense lo que hacía era pervertir a los estudiantes porque creaba un sistema de autoridad del profesor en el salón de clase, y los estudiantes terminaban diciendo lo que el profesor quería oír. Yo siempre tuve eso en mente y me interesaba precisamente abrir un espacio para que los estudiantes pudieran decir lo que ellos realmente pensaban. Además de lo que ha dicho Manolo, que cubre muchos aspectos del libro, en términos de las metáforas, las imágenes, quiero insistir en algo que me parece que es importante, porque es lo que me motiva a mí a escribir sobre Pedreira después de haberlo enseñado durante muchos años. Y es el hecho, algo que señala Belaval, el año de su muerte. Pedreira murió a los 40 años apenas. Es una vida breve y hizo una cantidad de trabajo que realmente es sorprendente porque es monumental. Yo creo que en ese aspecto es difícil encontrar una figura como él que en tan poco tiempo haya hecho tanto trabajo de investigación. Y Belaval destacó, cuando murió Pedreira, entre otras cosas, pero voy a poner énfasis en estas, un aspecto de su obra que me parece a mí que es fundamental y que enriquece un poco todos los señalamientos que hizo Manolo en su presentación. Y fue el hecho de que como intelectual siempre cuestionó, criticó y hasta rechazó el individualismo. Estamos hablando en la década del 30. Si estuviese viviendo hoy, yo creo que Pedreira estaría espantado, y más espantado del individualismo en la academia, entre otras cosas por toda la influencia nefasta que ha tenido el neoliberalismo durante las últimas décadas, en el mundo entero, pero sobre todo en Puerto Rico desde fines de la década del 80. Y puso énfasis en que Pedreira era un tipo de intelectual que se movía en otra dirección. Era un intelectual que creía en la cooperación, creía en el trabajo compartido con otros seres humanos. Yo hablo a veces de trabajo colectivo, ¿no? Quizás él no usa ese término, él habla de cooperar, él habla de participar en un proyecto común, y quizás el libro que más énfasis coloque en este aspecto cooperativo de su trabajo, que va más allá de los esfuerzos individuales, es un libro monumental que ha sido, yo creo que es un libro que en cierta medida, desgraciadamente, no se le ha dado el reconocimiento histórico que se le debió dar, pero sí en algunos momentos ha habido quien lo ha reconocido y lo ha destacado. Yo estoy pensando por lo menos en una figura como Rubén del Rosario, que fue un profesor, un compañero suyo en el Departamento de Estudios Hispánicos, que es la bibliografía puertorriqueña. Es un trabajo realmente, uno mira ese libro que intentó recoger prácticamente todo lo que se había escrito sobre Puerto Rico y todo lo que se había escrito por puertorriqueños que él pudiese accesar. Y estuvo 7 años recogiendo información para organizar esta bibliografía puertorriqueña. La bibliografía puertorriqueña. En este libro colaboró con una cantidad enorme de intelectuales, de profesores, de investigadores, de propietarios de bibliotecas privadas que él conoció y que les pareció que eran importantes, porque las bibliotecas más importantes de Puerto Rico eran bibliotecas privadas. No existía tal cosa como una biblioteca nacional, ni el poder oficial, que Manolo señaló correctamente, no había tenido nunca interés en desarrollar una biblioteca nacional, ni archivos nacionales en el país para recoger la experiencia y la memoria histórica del país. Y Belaval destaca ese trabajo cooperativo de Pedreira y su rechazo al individualismo
y yo creo que también ese trabajo hay que verlo en función de la preparación de lo que es el archivo. Arcadio Díaz Quiñones, una de las cosas importantes que yo creo que señala sobre Pedreira es que precisamente que tenía vocación de archivo. Ahora, esto es importante recordarlo, pero además recordar otra cosa, que esa no era la tendencia principal de su personalidad intelectual. Pedreira se tuvo que dedicar a la cuestión del archivo, se tuvo que dedicar al trabajo de construir una biblioteca nacional, precisamente porque no existía. Y él mismo dice cómo surgió el interés por organizar la biblioteca y los archivos, porque incluso para dar un curso en el nuevo Departamento de Estudios Hispánicos, cuando se crea en la década del 20, en 1927, para dar un curso sobre literatura puertorriqueña que no se enseñaba en la Universidad de Puerto Rico, empezó a reunir materiales, porque no existía una historia de la literatura puertorriqueña, y tuvo que empezar a preparar un acervo bibliográfico y a buscar, no existían trabajos de investigación que pudieran iluminar aspectos de la literatura nuestra. Por lo tanto, él mismo señala que se tiene que dedicar no solamente a hacer investigación, sino a crear las condiciones de la investigación. Yo creo que esto es una de las grandes aportaciones suyas. Si usted quería hacer investigación en Puerto Rico, no existían archivos organizados, archivos ordenados. No existían, había que crear esa biblioteca que el poder oficial nunca había tenido interés en crear porque era una necesidad para efectos del desarrollo histórico del país. Y entonces ahí ese trabajo cooperativo que se da durante los años en que recoge la información que va a encontrarse en este libro, Bibliografía Puertorriqueña, en ese periodo, que va del 25 hasta el 32, en que salió publicado el libro, que recoge información hasta el 1930, es que comienza a publicar en el 29, meses antes de la Gran Depresión, que la Gran Depresión Mundial se manifestara en octubre. En marzo, si no recuerdo mal, empiezan a publicar la revista Índice, que es una publicación que hace con Vicente Gil Polanco, con otros jóvenes contemporáneos suyos, Vicente Gil Polanco, Quiñones y Alfredo Collado Martel. Estos 4 jóvenes publican la revista Índice, que duró hasta que Pedreira se fue a estudiar su doctorado a España. Se ve que era la figura principal del proyecto de revista y que ahí se hicieron unas cosas extraordinarias. Especialmente se publicaron unos editoriales que tenían el título de Aterrizajes, que a mí siempre me pareció interesante ese título porque era como un poco bajar de esa retórica tradicional que había dominado en la cultura, aterrizar y darle consistencia, darle fuerza a la cultura que se estaba investigando, que estaban investigando estos jóvenes. Y en esa revista ellos desarrollan un concepto que a mí me pareció interesante en uno de esos aterrizajes escritos por Antonio S. Pedreira. La mayor parte de esos aterrizajes se señala, y lo señalan los mismos compañeros suyos, los escribía Pedreira. El primero que estudia estos aterrizajes fue otro compañero profesor de estudios hispánicos, José Juan Beauchamp, que escribió un artículo importante sobre ellos. En esos aterrizajes, en uno de ellos, Pedreira se refiere al canon de la colonia, Y entonces, eso es lo que me parece a mí que es fundamental, ese concepto de canon de la colonia, que era todo aquello que representaba todas aquellas versiones que representaban el estar dentro del poder oficial, dentro del círculo de poder oficial. Y Pedreira y ese grupo de jóvenes estaban convencidos de que la literatura, la historia de Puerto Rico, la afirmación de lo nacional en Puerto Rico tenía que moverse por el extrarradio del poder oficial. Esa frase del extrarradio del poder oficial que destacó muy bien Manolo en su presentación, me parece a mí que es uno de los aspectos claves, fundamentales de la obra de Pedreira, que se manifiesta y se reitera en el libro Insularismo. Esto no ha sido realmente señalado ni destacado por la crítica. Ni se ha hablado del canon de la colonia, ni se ha hablado de la necesidad para superar el canon de la colonia,
escribir por el extrarradio, es decir, fuera de los límites de lo que es el canon de la colonia, de lo que es el poder oficial. En el caso de la colonización española, del poder metropolitano español y posteriormente, después del 98, pues del poder oficial de los Estados Unidos establecido a través de sus controles sobre la isla. Así es que esa importancia de lanzarse por la exterioridad de ese poder oficial, escribir por el extrarradio, manifestarse por el extrarradio, es lo que mueve toda la investigación de Pedreira y las afirmaciones suyas creativas, ¿no? Y de los jóvenes que lo acompañaban. Y por eso que yo creo que es importante en el libro, y esto también es necesario señalarlo, porque si bien algunos críticos han señalado la importancia de la negación, de la insistencia de Pedreira de decir lo que no es su libro, no se le dio, no se atendió como se debió atender por la crítica, la importancia de la negación en la estructuración del discurso, no solamente de insularismo, sino de toda la obra de Pedreira. Y a mí, y entonces yo señalo ahí todo un conjunto de textos que él pudo haber tenido presentes cuando destaca la importancia de lo que no es el libro suyo, de la negación, de aquello. Este libro no es tal cosa, no es esto otro. Manolo señaló algunas de esas negaciones en su presentación. Y sobre todo, pues me parece que tuvo presente en él el famoso ensayo de Diego, que aparece, que se escribe en unos cuantos años antes de que él, en la segunda década del siglo, ¿verdad? Sobre el no, sobre la importancia de que los puertorriqueños aprendan a decir que no. También me pareció importante rescatar una especie de artículo editorial también de la revista Juan Bobo, de mediados de la década, de la segunda década del siglo, del 15, 16, una revista que publicaban Luis Llorén Torres y Nemesio Canales y otras personas que lo acompañaban, y decir todo lo que no era la revista, un poco burlonamente, frente al no mundo de Diego, estas pequeñas negaciones que aparecían en la revista Juan Bobo, y recordar también el movimiento noísta, que fue uno de los movimientos de vanguardia previos a la publicación de Insularismo en la década del 20, que los que habían participado Vicente G. Polanco, Quiñones, que estaba muy presente debieron haber estado muy presentes en la conciencia de Pedreira. Entonces me parece que esta diferenciación de los puertorriqueños solamente moviéndose por el extrarradio es lo que aporta realmente Pedreira, porque entonces aquí en ese contexto de búsqueda es que aparece la metáfora que Manolo destaca con mucho énfasis, que me parece a mí que es importante, porque yo no conozco ningún crítico que la haya señalado antes, y que es importante porque está reiterada en Insularismo, que es la personalidad carbonizada. Cuando yo me enfrenté a esta metáfora, que me di cuenta que estaba reiterada, yo dije, pero ¿qué quiere decir este hombre con una personalidad carbonizada? Porque me daba mucho trabajo entender cuál era el significado profundo de esta metáfora. Y se me ocurrió pensar, claro, lo que me parece que uno mismo vivió en los primeros años en que uno redactaba trabajos para organizar más allá de lo que era un manuscrito, un escrito a mano, ¿no? Que era el uso de la maquinilla con el papel carbón. Y entonces, claro, me di cuenta que toda la utilización de la metáfora iba dirigida hacia una crítica del mimetismo, de lo que señaló Manolo correctamente, que es una cultura que se encarga de repetir lo que dice otra cultura, o un individuo que se encarga de repetir lo que dice otro individuo. Esa mentalidad, esa personalidad carbonizada fue rechazada rotundamente por Pedreira, y es quizás la metáfora que más contundentemente se enfrenta a todas aquellas interpretaciones que quieren convertir a Pedreira en un hispanófilo. Porque esa mentalidad carbonizada está vinculada con otro proceso que destacó Manolo extraordinariamente bien, que es la importancia de la censura. La censura era una forma de represión dura que sufrió el país, y la expresión literaria nuestra tuvo que manifestarse siempre por el extrarradio
de esa censura y utilizando subterfugios lingüísticos, esa sensibilidad de la palabra, esa manera de utilizar la metáfora como expresión de un ansia de libertad, que es la forma en que Pereira observa la metáfora, esa riqueza metafórica que está en los estudiantes, en el campesino, en el jíbaro, en el trabajador, que se encuentra en las barberías, que se encuentra en todos los lugares donde se reúnen a conversar y hablar las puertorriqueñas y los puertorriqueños. Esa importancia metafórica era resultado de todas las formas represivas que sufría el país y que evitaban que se pudiera manifestar libremente lo que sentía la gente, lo que decía. Y por eso incluso no solamente el contrabando es una forma material, económica de intercambios materiales con otros países, sino que también las ideas se convirtieron en formas de contrabando. El proceso de relación con otros proyectos posibles de libertad humana, etcétera. Así que la metáfora ahí adquiere una importancia enorme. Y entonces yo me fijé en algo que me parece importante también destacarlo, porque fueron dos metáforas que Manolo no mencionó. Claro, hay muchas en el libro, es imposible mencionarlas todas, porque yo a pesar de que en el extenso trabajo que hice, menciono muchas de ellas, pero hay muchas que se podrían sacar que no están ahí incluidas, porque todavía este libro permite muchos acercamientos utilizando otras formas metafóricas que Pedreira utilizó. Sí. Pero hay dos metáforas que me interesa destacar porque son importantes y están en el libro desde el principio, en Insularismo, y la posibilidad que yo tuve de verla fue precisamente pues, a través de Voloshinov, de Bakhtin, que hablan de la metáfora gestual y la metáfora entonacional, el tono como metáfora y el gesto como metáfora. Desde Índice, los jóvenes que publican Índice, ya en esos aterrizajes están planteando, y ya dije que los aterrizajes principalmente los escribía Pedreira, pero eran editoriales, quiere decir que eran discutidos colectivamente. Podía haber escrito Pedreira, pero se aceptaban como editoriales de la revista. Lo mismo pasaba cuando otro editor, cuando un aterrizaje, si estaba en el lugar del editorial, lo podía firmar Giles Polanco o algún otro de los compañeros que formaban el equipo de la revista. Ahí, desde el editorial, ya ellos dijeron que era importante la investigación y rechazaron lo que llamaban el tono admirativo de nuestra cultura. Está siempre destacando y utilizando la hipérbole para hablar de lo puertorriqueño. Todo ese tono grandilocuente que se manifestaba en los discursos políticos de la época, que yo creo que esto es bien importante porque yo pienso que muchos de los malentendidos que puede haber con Pedreira tienen que ver con la ruptura tajante que desarrolló su forma de acercarse al lenguaje. La ruptura que representaba ese acercamiento con respecto a lo que era la discursividad política del país. En Pedreira hay un rechazo profundo de un tipo de discurso grandilocuente que no tiene una correlación con la acción. Y esto lo señaló Manolo. Esto es importante porque si uno elabora determinado discurso, debe tener una correspondencia con la capacidad de uno hacer que ese discurso esté fundamentado en formas de acción que lo validen. Y en esto yo tengo que señalar que uno de los primeros libros de Pedreira, además de Aristas y además de la monumental bibliografía puertorriqueña, que se me olvidó decir que incluyó también a los estudiantes en ese proceso de búsqueda y de información para formar esa bibliografía, que uno de los aspectos más importantes de ese proceso, ahora perdí un poco el hilo, no recuerdo por dónde era que iba, estaba hablando de la metáfora gestual y la metáfora tonal, o sea, el rechazo al tono admirativo tenía que ver, sí, con los discursos altisonantes que se daban en el país, y eso llevó a Pedreira a tener un escepticismo muy profundo con respecto a la posibilidad de que los partidos políticos, esa guerra civil verbal que en el país se daba, que no pasaba de un simulacro verbal, precisamente lo que había hecho era mantener la dominación, mantener el coloniaje y la supeditación de nuestra cultura. Por lo tanto, él rechazó ese tono admirativo, por un lado, pero también el tono, el gesto de complacencia,
Esto está en las primeras partes de insularismo. Hay un gesto que está rechazado, que es la conformidad y la complacencia entre la supeditación colonial de Puerto Rico, y hay un gesto y hay un tono que también es rechazado, que es el tono admirativo. Ahora, si ustedes fijan que estas metáforas del tono y del gesto son metáforas que pueden ser sustituidas por otras, porque siempre va a haber una gestualidad, siempre va a haber un tono en la expresión. Por lo tanto, lo que él está rechazando es el tono admirativo como una forma de tratar de negar la realidad de la penuria histórica de lo que es el coloniaje, por un lado, y por otro lado, el gesto de complacencia y de conformidad, porque es un gesto de aceptación. Entonces, el problema de la censura, que me parece que es importante, Pedreira lo entiende como un proceso que tiene dos aspectos claves, que yo creo que hay que tenerlos muy en mente. Un aspecto es la fuerza externa que se ejerce sobre una colectividad al circunscribirla en formas de vida en el que la libertad para poder expresarse plenamente está ausente, porque está supeditada a un poder externo, metropolitano, para hablar del poder frente a la colonia. Pero también está el otro aspecto de la censura que para Pedreira era todavía más peligroso, que es la internalización de ese poder. La forma que adquiere ese poder cuando se mete en el interior de la colectividad, en el interior de la persona, y modula o atempera ese comportamiento interior de la conciencia de acuerdo a los límites del coloniaje. Por eso es que es tan importante esa frase que recalcó Manolo, que aparece en uno de los aterrizajes escritos por Pedreira y que yo no he visto nunca a la crítica abordarla, no he visto a nadie que la cite, y estaba ahí como una joya extraordinaria, que nacimos en colonia, vivimos en colonia, respiramos en colonia. Y esto es importante porque es una confesión de una honestidad extraordinaria de aquel que quiere salir de la colonia y sabe que la lleva por dentro, que no es meramente una fuerza externa que hay que derrotar. El coloniaje es una manera de vida interior. El coloniaje es una manera de aceptación, que otro viva la vida que a uno le corresponde vivir. Ese es el señalamiento, uno de los señalamientos fundamentales de insularismo. Entonces yo no veo cómo es posible que se diga que este es un individuo que defiende la cultura y no como si estuviese separada de un Estado propio, como señaló Manolo. La cultura va caminando hacia la libertad precisamente porque va formulando un Estado soberano propio. Y eso son palabras de Pedreira que aparecen reiteradas en diferentes partes de su obra, pero no parecen retóricamente utilizadas como un discurso altisonante, que era el típico discurso que usaban los políticos para después vivir el servilismo más vergonzoso frente a los poderes imperiales. Entonces yo creo que estos son elementos que son claves para entender la importancia de esta obra, que no es, yo lo que me propuse y lo señalo ahora, ¿verdad? No fue leer insularismo como segmentadamente, como si fuese un texto que tiene toda su finalidad en sí mismo, sino como parte de un movimiento intelectual de una persona que está tratando de transformar la realidad histórica en la que está viviendo, sobre todo la realidad universitaria, porque esa universidad había que transformarla. Y con esto voy a ir terminando, porque yo creo que he hablado mucho. Pedreira se movió en una universidad que estaba cruzada por dos intentos imperiales, uno presente, del imperio presente, y el otro, el imperio ausente, que es el imperio español, que desarrolló la idea del panhispanismo y que la Universidad de Puerto Rico iba a ser importante en el desarrollo de esta visión panhispánica a través de la presencia que tuvo en la universidad figuras como Federico Domínguez de la Universidad de Colombia, y la idea del panamericanismo estadounidense que viene desde el siglo XIX, de utilizar precisamente, después que llega a conquistar a Puerto Rico a partir del 98, a colonizarlo, lleva a plantear la idea de que Puerto Rico puede ser un punto fundamental para proyectar el encuentro de los intereses de Estados Unidos sobre América Latina o en América Latina. Yo digo sobre América Latina porque eran intereses de expansión imperial. Y así fue que se entendió en América Latina, ¿verdad? Así que Pedreira trató de construir, y esto es una hazaña extraordinaria, cuando se plantea la construcción de la biblioteca y la construcción de
del archivo, la construcción de los archivos en Puerto Rico, que fue fundamental su actividad para comprar a través de la universidad colecciones privadas que se compraron y que forman parte de esa biblioteca que hay ahí en el segundo piso, en la biblioteca y hemeroteca puertorriqueña, que eso en gran parte fue producto de sus gestiones. Pedreira tuvo que construir, o se lanzó a la construcción de la Universidad Puertorriqueña en el interior de esa doble intención imperial, como digo yo, del imperio ausente, que es España, que todavía quería proyectarse culturalmente sobre toda América y sobre Puerto Rico, y que el Departamento de Estudios Hispánicos lo fundaron con ese propósito. Y el panamericanismo, que eran los intereses de Estados Unidos, de utilizar a Puerto Rico como un puente entre dos culturas, algo que rechazó Pedreira muy elegantemente, y desarrolló incluso metáforas curiosas sobre en esa dirección, cuando decía que teníamos que evitar que si se desarrollaba este puente, que todo el mundo nos pasara por encima. Una frase que elaboraron en la revista Índice. Entonces, ahí en ese forcejeo es que empieza el proceso de construcción de esa universidad puertorriqueña, que tuvo que ver en gran medida con la creación de cursos que estuviesen dirigidos hacia el conocimiento, no solamente de Puerto Rico, sino también de América Latina, de Hispanoamérica, ¿verdad? Ahí estaban los cursos que fue desarrollando Concha Meléndez sobre las literaturas latinoamericanas, y los cursos que se fueron desarrollando poco a poco y que fueron parte de la necesidad de construir esa bibliografía puertorriqueña sobre literatura puertorriqueña. En estos momentos todavía no existían otros departamentos, ¿verdad? Lidio Cruz Monclova era un profesor de literatura y fue un profesor de literatura puertorriqueña que luego fue un historiador destacado y fue parte del Departamento de Historia una vez se desarrolla, ¿verdad? O sea que yo creo que esa lucha de esas dos fuerzas, entre esas dos fuerzas, el panhispanismo y el panamericanismo estadounidense, en ese interior estaba forcejeando Pedreira. Yo creo que todos estos elementos son fundamentales para entender su obra. Ya con estos elementos solamente yo creo que es suficiente. Yo no voy ahora a trabajar todas las metáforas que Manolo señaló con mucha elocuencia y de una forma tan viva, ¿verdad? Y tan impactante, con un lenguaje que le hace honor, digamos, a esa tradición que podría representar Pedreira en nuestra. Esto es esa gran metáfora del viaje, que yo creo que es una metáfora extendida que pasa por diferentes versiones, ¿verdad? Porque como dijo Manolo muy bien, esa metáfora del viaje utiliza unas formas náuticas que han sido estudiadas históricamente y que Pedreira le da una transformación extraordinaria, las transforma, porque la genialidad de un autor no está en inventarse una metáfora o inventarse una metáfora, sino en el uso concreto que les da, los nuevos matices, las nuevas formas las nuevas modulaciones que encuentran esas metáforas en nuevos contextos históricos. Y en esa metáfora de las metáforas náuticas que aparecen desde el mundo clásico, que son fundamentales, ¿verdad? Incluso la visión de un autor como un individuo que sale en un bajel y va en un viaje hasta llegar a puerto. Pedreira incluye un elemento que es el verdaderamente extraordinario de su libro, que es la nave Algarete. Ese es un viaje que antes de llegar a puerto, antes de arribar a su término, fue interrumpido, fue intervenida la nave, el timón fue quebrado, se alteró la brújula, se alteraron los términos de la brújula, y ahora lo que predomina en esa nave Algarete invadida, intervenida por un poder externo, como había estado también la otra, pero que estaba forcejeando por llegar a su puerto, diferenciándose del poder que la restringía, en esa nave Algarete, desde la situación de incertidumbre inestable, de no saber hacia dónde vamos, es que se da la escritura de Antonio S. Pedreira. Por eso es increíble que uno vea que hay críticos que hablen de la arrogancia y del elitismo de Pedreira. Una arrogancia que no se encuentra por ninguna parte de sus textos, porque como dijo muy bien Manolo, todos los elementos que él está construyendo son elementos que responden a un momento y a una cantidad de información limitada. Él mismo dice, el siglo XVI, XVII, XVIII parece una laguna, hay un desierto ahí, pero es el desierto nuestro, de los conocimientos que no tenemos. En la medida que se vayan descubriendo nuevos conocimientos, que se vaya estructurando el archivo, que aparezcan documentos, información, todo eso se va a ir alterando
y se va a ir transformando. Así que en ese viaje no solamente llegamos a vivir en ese mundo precario de la nave Algarete, de la nave que no ha naufragado, pero está sin rumbo. No se sabe cuáles son las fuerzas que la van a llevar en una dirección u otra, y hay que organizarse para darle dirección a esa nave. Y luego cuando llega trata de hablar de cosas más concretas del país, pues entonces ya el viaje es a pie. El viaje sale de las imágenes náuticas, sale el viaje a pie, y cuando se despide del lector al finalizar el libro, ya ahí aparece la noción del libro ciudad, el viaje que entra en un libro que se despide del libro, pero que ha estado pasando por una ciudad donde ha visto calles por los lados que no ha podido investigar. Por lo tanto, lo que le está diciendo a los jóvenes, todo está por hacer. Esto que yo les entrego a ustedes es, en todo caso, un incentivo, es una controversia, es una discusión, y no hay en esa visión una línea de desarrollo, porque toda controversia lo que implica muchas veces es cambiar las cosas de sitio, descubrir información que nos permitan reestructurar la manera en que vemos un país, la manera en que vemos una cultura, la manera en que nosotros incluso organizamos los gestos, el tono de nuestras expresiones en un contexto que se va transformando en la medida que la conciencia nuestra también se va transformando. Así que todos estos elementos son los que yo creo que es importante destacar, y además lo que señaló Manolo, que la universidad invisible es uno de los temas principales de él. Ese concepto de universidad invisible me parece que es extraordinario, porque la universidad visible pueden ser los edificios que están ahí, pueden ser las cosas más externas, pero la universidad invisible es aquello que sucede en la conciencia de los investigadores, en la conciencia del personal que se dedica a la educación y el que participa recibiendo la educación, que son los estudiantes, cómo van transformando el país, cómo van desarrollando nuevos conocimientos para salir al resto de la sociedad, para comunicarse con ella y hacer que esa universidad sea una fuerza de transformación histórica en el país. Y en ese concepto de la universidad invisible, uno de los aspectos principales que desarrolló Pedreira, que aparece ya en la revista Índice, es observar el salón de clase como un laboratorio. Y no como un laboratorio de ciencias naturales, porque las ciencias naturales tienen sus laboratorios, pero los cursos de literatura, los cursos de cosas que tienen que ver con la sociedad, son laboratorios en el sentido de la expresión abierta y franca, y el debate que se puede dar ahí, y las informaciones nuevas que podemos nosotros traer a ese salón. Y ahí es que entonces queda destacado el libro como una figura que históricamente hay que favorecer, porque el libro permite que después del trabajo colectivo que se haga en el salón de clase, el estudiante pueda seguir en un viaje que puede incorporar a lo cooperativo que ya tuvo en la enseñanza, la genialidad suya de poder seguir caminando solo y seguir investigando y seguir trabajando en las cosas que aprendió en ese taller, en ese laboratorio, taller que propone Pedreira. Y lo último, y con esto termino, es oponerse en un momento dado, cuando se habló del primer rector puertorriqueño, que fue precisamente Chardón, y que está asociado con el plan Chardón, que se desarrolló en ese momento histórico, que se publicó en el 34, si no recuerdo mal. Pedreira se planteó que no debía ser un puertorriqueño, que debía ser una persona estadounidense para que siguiera siendo el rector, y que por los vínculos que podía tener con el capital, y traer capital a la Universidad de Puerto Rico. Y Pedreira se opuso a esa visión porque decía, si nosotros incorporamos el capital privado a la universidad pública, nosotros inevitablemente estamos desviando la discusión de un montón de elementos que pueden ser importantes en términos del conocimiento humano hacia aquellos que son interesados precisamente por los intereses privados que están promoviendo la universidad. Así que lo público exige que tengamos en cuenta todas un universo amplio de posibilidades, incluyendo aquellas que puedan estar en contra de los capitales privados. O sea, esto hoy en día sería una posición completamente antagónica a toda esta tendencia vergonzosa neoliberal que es la que ha arropado a la sociedad puertorriqueña y a la Universidad de Puerto Rico, y que incluso la ha ido desmantelando. Porque lo que nosotros estamos viendo actualmente es el desmantelamiento de la universidad que había comenzado a construir Antonio C. Pedreira en la década del 20 y en la década del 30, y que murió joven. Y a mí me parece que es interesante
destacar como último elemento, por eso favoreció que los créditos en la Universidad de Puerto Rico se redujeran el costo de ellos, para que toda la población puertorriqueña tuviera acceso a la universidad. Todos aquellos que tenían la capacidad para poder estudiar y poder enfrentar los retos de la universidad, pudiesen participar de la universidad. Entonces, ahí, y no voy a hablar de la seguridad de empleo, pues ya Manolo planteó todo esto, pero me parece que ahí están recogidos por lo menos algunos de los aspectos principales del libro de Pereira. No sé si hay luego preguntas, pero ya yo terminé la presentación que iba a hacer. O los comentarios sobre la presentación de Manolo, la excelente presentación de Manolo. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Félix Córdoba Iturregui y por supuesto al doctor Manolo Núñez Negrón por haber presentado la obra del profesor. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y comentarios, que hay varios, tanto a través de Zoom como a través de la red social Facebook. Así que los dejo con Magali Cintrón para que administre esta sesión. Recuerden que también pueden pedir solicitar turnos, como ya hizo el profesor Moscoso, a través de Zoom para hablar directamente con nuestros compañeros. Magali. Muchas gracias por la extraordinaria presentación del doctor Núñez y la también extraordinaria reacción, ¿verdad?, del profesor Córdoba. Sí, hay varias, pero voy a pasar primero con el doctor Francisco Moscoso, catedrático jubilado del Departamento de Historia, que ha solicitado un turno para dirigirse a los ponentes. Adelante, doctor Moscoso. Saludos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, antes que nada, quiero hacer 4 señalamientos rápidos. Primero, una felicitación por la extraordinaria obra de Félix Córdoba y la extraordinaria presentación de Manolo Núñez. La obra obliga a hacer una relectura, ciertamente, de Pedreira, y quizás una recuperación al mismo tiempo, puesto que por mucho tiempo ha tenido el sello que le imprimió pues una de las obras críticas, que fue la de Juan Flores, ¿no? Insularismo, ideología burguesa. Entonces ese es como que la tacha que se ha mantenido hasta este momento prácticamente. Así que en ese sentido pues nos está invitando a una nueva fiesta de diálogo. Creo que Manolo mencionó la importancia de releer a Pedreira no como alguien del pasado, sino un contemporáneo, era traerlo al presente como debe de ser. Por otra parte, aunque no fue un historiador formal y no necesitaba las credenciales para hacerlo, Pedreira sí aportó una serie de obras que son de carácter histórico. 2 fueron mencionadas, ¿verdad? Manolo subrayó la importancia de periodismo en Puerto Rico, por un lado. Félix subrayó la bibliografía de Pedreira, que es extraordinaria. Él y yo lo hemos comentado en algunos momentos, que incluso tiene un apartado dedicado al movimiento obrero, con unas fichas documentales que no aparecen en ningún otro sitio, ¿no? Y de paso podríamos exhortar a que esa obra se reedite, ¿verdad? Y se digitalice también para que tenga una amplia divulgación, porque sigue siendo bien pertinente a la vez que es bastante desconocida, ¿no? Por otro lado, la importancia que ambos han recalcado sobre la labor y la conciencia que tuvo Pedreira con los archivos y las bibliotecas, ¿no? Este es otro espacio que hay que defender y recuperar. Yo pienso que una de las maneras es, frente a el mundo que vivimos de la internet y la digitalización, que todo el mundo busca las alternativas, entonces cuando se visitan las bibliotecas pues están vacías, pero una manera es a través de distintos cursos que pueden ser de ciencias sociales, de humanidades, de historia, de literatura, incluso de ciencias naturales, de los distintos ámbitos, es que los profesores y las profesoras dediquen unos espacios de sus cursos a identificar las fuentes de información, las bibliotecas, que organicen visitas, ¿verdad? Que no todo está en la pantalla, en el internet. Muchas de las minas de información siguen estando en las bibliotecas, de organizar proyectos, digamos, de investigación, de discusión, que lleven a los estudiantes nuevamente a darle vida, a recuperar esos espacios de las bibliotecas y los archivos.
Y por último, me gustaría también unirme y recalcar, como ellos han hecho, el asunto de la universidad y de la libertad de expresión. Esto yo como historiador lo he estado viendo desde, digamos, la Revolución Francesa, de la importancia que tiene la libertad de expresión en las sociedades, porque la Revolución Francesa, recordarán que cuando derrocaron la monarquía, pues hubo una sucesión de gobiernos burgueses de aquella época, del liberalismo burgués, pero lo que hacían era, frente a los adversarios se guillotinaban, ¿verdad? O sea que a pesar de que se declararon libertades universales de los derechos del hombre, y hubo una de la mujer también que no le hicieron mucho caso, de Olympe de Gouges, pues digamos, el contrincante simplemente se despachaba guillotinándose unos a los otros, ¿no? Y esto lo hemos visto a través de la historia. Después, cuando llega el fascismo, el nazismo, hacen lo mismo, y ahora estamos viviendo un nuevo escenario en donde la libertad de expresión, incluyendo en las universidades, está siendo atacada por el gobierno de Trump, ¿verdad? Y el gobierno de Puerto Rico ya hemos visto también que en muchas instancias cree que lo que tiene que hacer es, porque se mandó desde Washington y lo mandó Trump, es parte de su política oficial, pues eso es lo que hay que implementar en Puerto Rico. Así que estamos en un escenario donde hay que volver a rescatar, ¿verdad? Toda esa profundidad de la importancia de la lucha académica, y no solo es la libertad de expresión, algo que va acompañado con la expresión es la investigación. Los dos son hermanos, libertad de expresión y de investigación. Bueno, con eso nada más, porque sé que hay otros que quieren participar. Mi felicitación a Félix por su gran obra, y espero que sea leída, discutida y ampliamente difundida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Moscoso. Pregunto si o el doctor Córdoba o el doctor Núñez desean reaccionar a algo de lo que ha dicho el doctor Moscoso. De lo contrario, profesor Córdoba, ¿usted quiere decir algo? Que encendió el micrófono. No, yo lo que quiero es agradecerle siempre a Pancho sus palabras, porque Pancho, doctor Moscoso, para usar toda la forma de respeto, Pancho. es una de las relaciones más importantes que yo he tenido en la universidad, que cultivé, y en muchos aspectos. Siento que las conversaciones que hemos tenido y que él ha hecho alusión a ella le han dado dirección a los procesos de investigación y de escritura que he desarrollado, que han estado relacionados con esa conversación extensa. Eso es todo. Muchas gracias, profesor Córdoba, por su comentario. Sigo entonces con lo que hay en el chat. El mismo profesor Moscoso había dejado un comentario que decía felicitaciones y agradecimiento al maestro de la obra y al maestro de la presentación. El doctor Jorge Colón, si mal no recuerdo, del Departamento de Biología de nuestro recinto, en la Facultad de Ciencias Naturales, le felicita a Manolo, ¿verdad? Al doctor Núñez, y le dice que debe publicar esta hermosa presentación del extraordinario libro de Félix, del doctor Córdoba. De Facebook menciona Gabriel Amil Millán, la cara civilizada del país. De esto necesitamos más. Hay una pregunta que vi por aquí, deme un segundito. Ajá, de esta misma persona, de Gabriela Millán, dice, en la revista, no es una pregunta, es un comentario, en la revista Índice se da una de las discusiones más importantes del país en torno a la identidad y existencia de la puertorriqueñidad. Pregunta el doctor Rubén Maldonado Jiménez, catedrático jubilado de la Facultad de Estudios Generales, ¿cuán presente estuvo el discurso albisuista en la revista Índice? Sí, esa pregunta es una buena pregunta. Estuvo presente. No, yo creo que la presencia del discurso albisuista influyó incluso en algunos de los aterrizajes y artículos que se publicaron en la revista El Polanco y de otros.
Yo creo que la verticalidad que asumió el discurso de Albizu frente al coloniaje desde que hizo su comentario cuando fue publicado el informe del Instituto Brookings, eso tuvo un efecto en el lenguaje que se utilizaba en la revista. Y se celebraba, en la revista se mencionó en diferentes momentos publicaciones de los nacionalistas. Yo lo que señalo en el libro es que Pedreira nunca hizo referencia a la presencia de Albizu directo, que me lo mencionara con nombre y apellido. Tampoco yo he encontrado ninguna referencia sobre Muñoz Marín, o sea, cosa que no es tampoco extraño, ¿verdad? Pero ciertamente tengo que también añadir que Albizu dio múltiples conferencias en la universidad que se llenaban y a la que acudían los políticos. Y esas conferencias, pues evidentemente Pedreira tuvo que haber conocido y haber oído directamente discursos de Albizu, ¿verdad? Pero la presencia del pensamiento nacionalista ya albizuista en la revista Índice se puede encontrar en múltiples lugares. Muchas gracias por su respuesta, doctor Córdoba. Hay un comentario que dejó la doctora Carmen Ruiz de Fischler, ayudante especial para asuntos culturales de la rectora de nuestro recinto. Dice que es una contribución importante para los estudios de Pedreira, o sea, refiriéndose a su libro. Desde Facebook pregunta Violeta Carrión, ¿a qué cambios neoliberales se refiere? Yo fui el que hice el comentario ese, ¿verdad? Yo me refiero a, si que yo podría estar hablando un rato bien largo aquí sobre esto, pero miren, yo señalo el comienzo del neoliberalismo de forma oficial. Las influencias neoliberales están ya en la década del 70, pero a fines de los 80, cuando comienza el segundo gobierno de Rafael Hernández Colón, se escribe un documento importante que tenía que ver con la segunda transformación, que viene a hacer un nuevo empuje histórico parecido al original de Operación Manos a la Obra. Y uno de los aspectos que ya se empiezan a plantear ahí, no voy a señalar todas las personas que fueron responsables de estos señalamientos, fue la necesidad para agilizar el gobierno, para hacerlo más efectivo, supuestamente, introducir en el gobierno categorías mercantiles, categorías de mercado. Y ahí ya se acepta oficialmente lo que Sánchez Vilella había pensado ya en el 68, poco antes de las elecciones, que venía a ser el desastre para Puerto Rico, que es romper con las delimitaciones claras entre lo que es lo público y lo privado. Sánchez Vilella, antes de salir del gobierno, dejó escrita una hoja de señalamientos claves sobre lo que no debía hacerse, la relación que no debía existir entre la empresa privada y el gobierno, entre lo público, y eso empezó a desvanecerse y empezó a violarse cada vez más. Y con esa segunda transformación que elabora Hernández Colón, se abre el espacio para que el mercado se meta en el gobierno, se pueda convertir en una mercancía, y de ahí es que viene toda esa ola de privatizaciones. Y claro, ¿quién recoge esta política oficial y la lleva a su máxima expresión? Fue el gobierno de Pedro Rosselló. Y de ahí en adelante lo que ha predominado es todo este delirio de contratos privados que están asediando al gobierno y toda la ola de corrupción que viene acompañando esa política neoliberal, que hasta que no acabemos con ella no se puede acabar la corrupción. Todo eso tiene que ver con el desmantelamiento del gobierno, con el desmantelamiento de los servicios esenciales, con las privatizaciones, con el coger las agencias, las corporaciones principales del gobierno que producen aspectos fundamentales como la energía eléctrica, que administran el agua, que producen el agua, etcétera, y privatizarla y dársela al sector privado, que históricamente no tiene la capacidad para dar esos servicios de forma adecuada para que lleguen a toda la población. A eso me refería yo como la política neoliberal, que es la que ha desmantelado también la Universidad de Puerto Rico, que no tenía problemas de deuda y sin embargo le han hecho el recorte al presupuesto más grande cuando no era una institución que estaba pasando por una situación de quiebra fiscal, ni mucho menos. Muchas gracias, doctor Córdoba, por su respuesta. Hay otra pregunta desde Facebook que dice, de Raquel Torres, dice, ¿puede abundar más en el silencio de Pedreira? Bueno, yo escribí en el capítulo penúltimo del libro, trabaja ese tema,
¿verdad? Yo lo que quiero decir es que es imposible, para hacer una intervención corta, es imposible que Pedreira no hubiese tenido un conocimiento directo y muy abundante sobre lo que era la posición, por ejemplo, de Pedro Albizu Campos, para coger uno de los silencios. Nunca menciona a Albizu, nunca pero nunca lo ataca, ni se convierte en un detractor del albizuismo, ni se convierte en uno de los individuos que va a usar incluso el sistema para atacar la figura de Albizu Campos. Uno puede ver el silencio de Pedreira como una especie de silencio que no, por alguna razón, no puede apoyarlo abiertamente, pero tampoco es un detractor del albizuismo, tampoco lo ataca públicamente. Yo creo que ese silencio de Pedreira tiene que ver, en este caso, con respecto a la figura de Albizu, que, como dije, dio conferencias en la universidad que fueron conferencias que se llenaron hasta el punto de que había gente en los pasillos y abrían las ventanas para que se pudiera oír, para que pudieran oír a Albizu, que eran larguísimas, porque Albizu nunca hablaba menos de 1 hora y media, 2 horas cuando daba sus conferencias. Y allí estaba incluso toda la oficialidad del gobierno, allí estaba toda la administración de la universidad presente. Yo nunca me encontré con ninguna expresión de Pedreira con respecto a esas conferencias. Había un silencio con respecto a ellas, y yo me sospecho que, y eso es lo que discuto en el libro, que había una noción bien clara de que Albizu, a partir del 30, cuando llega a la presidencia del Partido Nacionalista, tiene un lenguaje de confrontación directa con la dominación imperialista en Puerto Rico, con el dominio de Estados Unidos sobre la isla, y que ese lenguaje iba a desencadenar una represión sobre el movimiento. Y Pedreira está tratando de construir un espacio universitario muy difícil y en un forcejeo muy complejo, involucrarse en ese tipo de política de confrontación directa que terminó en la represión. Y dicho sea de paso, quien comienza la represión no fue el nacionalismo ni la violencia, sino fue el sistema cuando masacraron en Río Piedras en octubre del 35 a unos jóvenes nacionalistas cerca de la Universidad de Puerto Rico. En toda la discusión y todo el debate que se dio en ese momento en la universidad, que involucró a muchas personas de la dirección de la universidad, el decano Mazó, Gildo Mazó, etcétera, y otros, Pereira no aparece como una figura confrontándose con los nacionalistas. Eso siempre evadió ese tipo de confrontación, pero no se convirtió en un defensor de la política reivindicadora del movimiento nacionalista, que, dicho sea de paso, transformó hasta el lenguaje federal con respecto a Puerto Rico. Porque una de las metáforas principales que desarrolló el movimiento obrero desde el principio del siglo fue que el capitalismo en Puerto Rico, los monopolios, estaban convirtiendo a la isla en una fábrica azucarera. Y esa metáfora que viene del movimiento obrero la recuperó Albizu Campos y dijo: una fábrica azucarera, Puerto Rico convertido en un latifundio azucarero, en una fábrica de azúcar, no necesita una legislatura, porque aquí no hay nada que legislar. Aquí está todo copado por el poder de los grandes monopolios estadounidenses. Lo que hay que hacer es enfrentarlos y romper esa economía dictatorial. Y el lenguaje fue confrontacional. Cuando se da la masacre de Río Piedras, todo el mundo sabe la historia, los nacionalistas contestan con la muerte de Riggs, y ahí viene la represión, y de ahí llegamos al encarcelamiento de su liderato, pasar por la masacre de Ponce, etcétera. Yo me refiero a ese tipo de eso. Ahí hay uno de los silencios fundamentales de Pedreira. Se podrían encontrar otros. La única crítica que yo he visto que señala esos silencios, que es una excelente crítica de Pedreira, y que habló de esos silencios, fue Margot Arce. Incluso se refirió hasta las cobardías que tenían determinados intelectuales frente a una confrontación con ese poder imperial. Muchas gracias, profesor Córdoba. Hay un comentario de Zoom, desde Zoom, de H.J. Dylan. Felicita, ¿verdad? Por esta publicación, que es una joya. Sin duda, una gran contribución en relación a los estudios sobre Pedreira. Tienen toda la razón en decir que los archivos y bibliotecas son una cantera de información que no siempre estará disponible en línea, y debemos visitarlas e investigar más. El profesor Moscoso menciona que las otras obras de historia de Pedreira son El Año Terrible del 87 y el propio insularismo.
No quedan preguntas ni comentarios en el chat, pero como es costumbre, damos una última oportunidad a los que están en Zoom. Si alguien más desea formular una pregunta directamente a los ponentes o un comentario, este es el momento. ¿Hay algo más que acaba de entrar al chat? Deme un segundito. Bueno, pregunta la misma persona que hizo la pregunta sobre los silencios, pregunta si hay más silencios. Por lo menos me imagino que se referirá a si sí o si no, ¿verdad? Es Raquel Torres, de Facebook. ¿Hay más silencios, profesor? Yo creo que sí. Por ejemplo, yo he podido derivar de frases de insularismo, de metáforas que usa Pedreira, que él tenía una suspicacia muy profunda con el nuevo trato del presidente Roosevelt. Estoy hablando de que ustedes saben que la Universidad de Puerto Rico la universidad fue clave en la preparación y la formulación de lo que se conoció como el Plan Chardón, que también se ha mencionado como el Plan Muñoz Marín. Pedreira no creo yo que tenía mucha confianza, mucha esperanza en ese nuevo trato, lo que venía con ese nuevo trato, porque precisamente decía que la rehabilitación tenía que nacer del interior del país hacia afuera y no venir de hacia afuera hacia adentro. Pero no encontramos en él ninguna observación o análisis directo de lo que fue el nuevo trato en Puerto Rico, y él le tocó vivir parte de él porque él murió en el 39. Ese podría ser un elemento donde hay también un relativo silencio. Ahora, yo también recuerdo lo siguiente: Pedrera estaba muy involucrado en sus procesos de investigación, y todo aquel que hace investigación sabe que eso requiere un esfuerzo sostenido y continuo. Yo estoy seguro que si le damos la oportunidad al profesor Moscoso, nos daría aquí una buena charla sobre lo que representa el tiempo de la investigación. Y Pedreira, meses antes de morir, en ese verano que estuvo, supongo yo que tiene un espacio un poquito mayor, más libre, estuvo metido en los archivos de la democracia haciendo investigación. Y es muy posible que de ahí haya salido la condición de salud que tuvo, que lo llevó a la muerte meses después, meses más tarde. Muchas gracias por su respuesta. El doctor Rubén Maldonado Jiménez, catedrático jubilado de Estudios Generales, pregunta: ¿cómo contrasta el discurso de Pedreira con el de Carlos Pavón sobre la identidad puertorriqueña? Madre mía, eso no es una pregunta, eso es una conferencia. Yo creo que Pavón tiene la crítica de Pavón va fundamentalmente dirigida a todo este concepto de nacionalismo cultural. Y lo que diría, para ser bien sencillo y corto, es que una de las cosas que puso Manolo en su presentación fue precisamente que ese nacionalismo cultural no se le puede adjudicar a Pedreira. Pedreira no se refirió nunca al desarrollo cultural sin contar con el Estado. Él sabía que el Estado tenía un impacto sobre la cultura, y que si uno quería moverse hacia fuera de la relación de supeditación, que está planteado eso en insularismo desde el principio, tenía que desarrollar una, un movimiento que permitiese establecer un Estado propio, un Estado soberano. Así que yo creo que el debate fundamental de Pavón, si es con Pedreira, es por todo el equívoco que se ha generado con ese atributo falso de que él tiene que ver con el nacionalismo cultural, y no con su obra, con el contenido real de su obra. Yo no creo que él tuviese problema con esto que yo estoy tratando de rescatar o de definir qué es lo que representa realmente a Pedreira. Muchas gracias. No quedan preguntas ni comentarios en el chat. El profesor Moscoso acaba de solicitar un turno. Adelante, doctor Moscoso. Sobre el tiempo de la investigación, lo único que voy a decir: quien se mete de fondo con cuerpo y alma a la investigación, esos son 25 horas al día y 8 días a la semana. Hasta en los sueños uno está investigando. Muchas gracias, profesor. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a dar por finalizada esta sesión. Antes quiero pues agradecerle la participación a ambos distinguidos ponentes del día de hoy, al doctor Núñez y al doctor Córdoba, a las personas que participaron.
tanto las de Facebook como las de acá, las de Zoom. Sí quisiera señalar brevemente. eh, es una actividad que se añadió a nuestro programa, no sé, y quiero mencionarla porque han mencionado este nombre varias veces en la charla, y pues para que los que están hoy sepan, que no se ha anunciado todavía, el día 9 de mayo vamos a presentar el libro que acaban de sacar el doctor Illari Ríos González y el doctor Juan Justi Cordero sobre Plan Chardón precisamente, y el plan de la coalición republicano socialista. Eh, Así que quedan todos cordialmente invitados en ese sentido. Damos por finalizada la sesión de preguntas y comentarios y pasamos a nuestro compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Muchas gracias. Adelante, Josué. Muchas gracias, Magali. Nuevamente nuestro agradecimiento a nuestros dos invitados, el doctor Félix Córdoba Iturrey y el doctor Manolo Núñez Negrón. Antes, acaba de entrar un comentario y lo quiero mencionar de Facebook, de Javier Rivera. Cuando leí a Pedreira hace años atrás, pensé que tenía buenas ideas eclipsadas por la crítica a sus ideas menos buenas. Gracias a Javier por participar y de Raquel Torres acaba de entrar. Muchas gracias a ambos y porque se transmitiese la actividad. Antes de ir finalizando, quisiéramos dejarle el espacio al doctor Núñez y al doctor Córdoba si tienen algunas palabras últimas que decir antes de cerrar. Profesor Núñez. No, solo dar las gracias por la invitación. Siempre es una fiesta poder compartir con Félix y ver las caras de tantos amigos y colegas entrañables que uno respeta y quiere y admira. Muchísimas gracias, doctor y profesor Córdoba. Yo primero agradecerle a Manolo siempre su palabra, su excelente presentación. Para mí también es un placer y lo ha sido siempre durante muchos años, más allá de lo que fue el salón de clase donde nos conocimos, compartir con él y decir con orgullo que gozo de su amistad. Y gracias a ustedes en el Centro de Investigaciones Históricas, a José Camaño, a Magali, por la oportunidad de esta presentación y a todo el público que tuvo la paciencia de oírnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos y nuevamente antes de finalizar queremos el Centro de Investigación Histórica agradecer a las 51 organizaciones, instituciones académicas y culturales que han retransmitido esta actividad tanto en Puerto Rico, el Caribe, América Latina como en Estados Unidos y España, y a este momento las 902 personas que han visualizado y escuchado esta presentación del libro, así que estamos muy contentos por el seguimiento que siempre tenemos semanalmente de nuestras actividades. Recordemos que la próxima semana no tenemos actividad, Semana Santa, pero continuamos el viernes 25 de abril de 2025, cuando tendremos con nosotros, como parte del ciclo de actividad de febrero-mayo 2025, al doctor Juan Pablo Vivaldo Martínez, que de hecho se encuentra aquí con nosotros en esta reunión de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, Centro de Enseñanza para Extranjeros y Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos ofrecerá la conferencia titulada La historia de la vejez en México, una invitación para examinar las vejeces caribeñas y latinoamericanas. Esto es el viernes 25 de abril, 11 de la mañana Puerto Rico, 9 de la mañana hora de México. Así que por favor no se lo pierdan, están cordialmente invitados. A nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, a nombre de todo el equipo de trabajo que colabora aquí en el Centro de Investigaciones Históricas, le damos nuevamente a todos y a todas muchísimas gracias a los que están presentes en Zoom, como a todos aquellos que nos siguieron a través de la red social Facebook en todas las partes que mencioné anteriormente. Sin más, nuestro agradecimiento a nuestros dos invitados, el profesor Núñez Negrón y el profesor Córdoba Iturregui, por haber aceptado nuestra invitación. Sin más, pues nos despedimos hasta la próxima. Con esto damos por finalizada nuestra actividad. Procedo a terminar con la retransmisión. Me permiten un segundo, por favor.